En la primera carta del apóstol San Juan, relata 2 veces a los hijos. Los escribió a los hijos, 2 veces a los padres y 2 veces a los jóvenes. Bienvenidos a este canal. En la reflexión del día 30 de diciembre de 2023, lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones, desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito. El apóstol escribe 2 veces a los hijos. En primer lugar los escribió, ¿por qué? Porque han sido perdonados todos los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo fue víctima para el perdón de los pecados generalmente a todos. Pero me da la curiosidad, dice la segunda parte, dice, les he escrito a ustedes porque conocen al Padre. ¿Se acuerdan que al principio Dios mismo envió a su Hijo único, Juan 3:16? ¿Para qué? Para que todo fuera nosotros, que conociéramos que Él ya existía. Y también Juan 1:1 dice, la palabra estaba con Dios y se hizo carne entre nosotros. Entonces ya nosotros como en madura de fe a los padres ya lo conocemos, tanto como el comienzo y como también la segunda pregunta donde dice, les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Porque si lo conocemos cada vez que nosotros ya hemos crecido en fe, tenemos que saber desde el comienzo que ya existía Él, el Todopoderoso, el Espíritu Santo y el Hijo que fue enviado al mundo y luego fue crucificado. Eso todo lo debemos saber. Pero ahora yo lo que quiero llegar a la profundidad es a los jóvenes. Miren, los dice 2 veces también. Primero dice, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Han vencido al demonio. ¿Cómo es que también tiene que ser? ¿Cómo han vencido a los jóvenes? Lo vamos a ver desde el Salmo 119, 9, 10. Lo vamos a ver un poquitito, casi que lo vamos a escribir, leer nada más, porque el Salmo 119, 9 dice la palabra del Señor en esta parte. Dice, ¿cómo debe vivir el joven? El joven debe vivir, dice Salmo 119, 9, dice, ¿cómo purifica el joven su conducta? Observando la palabra. Vuelvo a repetir, ¿cómo purifica el joven su conducta? Observando la palabra. ¿Ve qué mensaje más hermoso, verdad?
observando la palabra, la conducta del joven, excelente. Y el 10 dice, te busco de todo corazón y no me desvía de tus mandatos. Te busco de todo corazón y no me desvía de tus mandatos. Y también en primero de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice también algo muy bonito sobre los jóvenes. ¿Cómo es que debe permanecer el joven? Porque ese es el joven el que tiene que tener una buena instrucciones, una buena preparación para llegar a conocer realmente el camino que Dios nos enseña y que debemos seguir. Dice, 1 Timoteo 4:12, que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo de la palabra. Modelo de la palabra. Eso tiene que vivir el joven. Eso tiene que practicar el joven. Modelo de la palabra. En el comportamiento y en la caridad y en la fe y en la pureza. Oh, qué hermoso esto. Mire lo que dice. ¿Cómo debe vivir el joven? Debe de vivir modelo, número 1, modelo de la palabra. El comportamiento de la caridad en la fe. En la caridad, en la fe y en la pureza. El joven tiene que tener pureza. Y por eso el Salmo 119:9 dice, ¿cómo debe vivir el joven? Aquí, eso es lo que nos dice la Escritura. Pero aquí viene algo importante también. Dice la segunda parte, les he escrito a los jóvenes, porque sois fuertes. Os escribo a jóvenes porque sois fuertes, porque conserven la palabra de Dios. Entonces el joven tiene que llenar de la palabra de Dios. El joven tiene que alimentarse en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en la juventud? Hay mucha ausencia en las comunidades, en la iglesia, los jóvenes. ¿Por qué pasa esto? Porque al final hay una respuesta. El problema de los jóvenes. El problema de los jóvenes es que hay que llevarlo y llevarlo desde pequeño y luego seguir enseñando. Pero hay algo que también nosotros mismos damos mal testimonio para que los jóvenes se alejen de las comunidades. Seguramente el joven tiene sus propios pensar, sus propias observaciones en cualquier grupo. Pero cuando se trata de fe y de la iglesia, como que más observar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trabaja para que el joven no se acerque a la iglesia. Y por eso, ¿qué hacemos nosotros? Debemos orar por los jóvenes, debemos contemplar siempre y darles grandes oportunidades a los jóvenes para que ellos caminen con nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros reclamamos, nosotros exigimos, pero como un deber, como un trabajo, no es por el amor del Señor. Nosotros tenemos que tener una exigencia, pero con la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que orientar a los jóvenes, pero con Sagrada Escritura, no por su conocimiento. Es que qué bonito endulzar los oídos a los jóvenes por cualquier palabras bonitas, pero con la Sagrada Escritura, como le estoy diciendo ahorita, le estoy leyendo Salmo 109. ¿Cómo debe conservar el joven? Permanecer en el mandamiento, permanecer en su palabra. ¿Y qué dice aquí? Porque son fuertes, porque conserváis la palabra de Dios. ¿Y qué tal sería si el joven no habla, ni siquiera lea la palabra de Dios? Entonces está muy alejado del conocimiento futuro para llegar más allá de lo que es el joven. Y dice algo más por acá.
por el tiempo tengo que correr. Quiero dejar una cita bíblica también ya generalizado, no solo para los jóvenes, también para los padres, también para los hijos. Aquí hay algo muy fuerte donde dice acá: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos al mundo y decimos que somos cristianos, aquí entra una palabra que se llama adulterio. El adulterio no solamente estar deseando a la mujer o vivir en una fornicación o tener otra mujer a los casados. El adulterio es aquel que siendo el Padre tengo que amar, siendo a la iglesia que tengo que amar, siendo que tengo que amar la iglesia del Señor como hermanos, amar al prójimo, también que tengo que amar a Dios como en primer lugar. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si estoy amando al mundo, ahí entra que se llama adúltero o adulterio. Porque Dios dejó su palabra y debemos amar. Pero si nosotros dejamos ese mandamiento, seguimos a otro mandamiento o a otro evangelio, también se llama adulterio. En este caso, Jorge Canal, yo voy a salir de esta iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. Porque se acuerda que allí por ahí, por Hechos de los Apóstoles 20:28 dice: esta iglesia Dios Jesús lo compró con su propia sangre. Y yo lo voy a dejar a esta iglesia, entonces me vuelvo a ser un adúltero. Me vuelvo en adulterio. Esto no lo estoy inventando yo, lo que dice la Escritura. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4 dice. Miren lo que dice aquí: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Se dan cuenta? El adulterio no solamente entre hombre y mujeres que no están casados o ya están casados, tanto como la mujer vaya con otro hombre y teniendo su propio esposo, es una adúltera. Y si el hombre va a otra mujer teniendo su esposa, es adúltera. Pero también es adúlteros aquel que deja la doctrina de Cristo. Adúlteros es aquel que amar a Dios y ama al mundo. Es adúltero. Mira lo que dice acá: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Este está muy fuerte. Cualquiera, pues, que desea ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Se constituye de enemigo de Dios. Entonces, nosotros tenemos un esposo que es Cristo. Cristo tiene una esposa que es la iglesia. Si nosotros amamos más al mundo, entonces estamos cometiendo adulterio. ¿Me explico? Cometiendo adulterio si yo amo más al mundo. Ay, Señor, ya se nos fue el tiempo, pero bendito y alabado sea el nombre de Jesús. En otra ocasión seguimos desarrollando en esta oportunidad de escudriñando la Escritura para poder llenar nuestra fe, para poder alcanzar la misericordia de Dios. Bienvenidos en esta reflexión.